Apreciados ministros consiervos, les habla el ministro Marco Fidel Cruz de la Misión Apostólica y Profética Monte Carmelo. Me permito dar respuesta a una inquietud presentada por uno de los ministros en este chat del grupo de pastores, que habla sobre Mateo 7, del 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa 22 y 23. Allí pregunta el ministro que a quién se dirige el Señor, qué es entrar en el reino de los cielos, cuál es aquel día y a quién es el que se refiere en el versículo 22 de muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Es claro que en el contexto de la Escritura el Señor está hablando de aquellos ministros que conociendo a Dios han torcido el derecho y no obedecen a la verdad, y han cambiado la doctrina establecida del nuevo pacto, viviendo un sistema religioso arónico, levítico, donde no están afirmados en la verdad presente y contraviniendo todo lo que el Señor vino a establecer claramente en un plano arquitectónico unívoco e inequívoco para caminar la iglesia conforme a ese propósito establecidos como ministros competentes del nuevo pacto. El Señor habla a estos ministros que le llama niños carnales, inmaduros, insensatos, inmaduros en la palabra de justicia, y finalmente los que se califica como impíos. Eso es lo que es impío. Impío no es el que no conoce de Dios, sino aquel que conociendo de Dios tuerce el derecho y no obedece a la verdad. Por eso en Gálatas capítulo 3 claramente lo explica el Señor allí en la palabra, donde le dice a estos ministros de Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros, y quiero saber si recibiste el Espíritu por las obras o por la ley, o por el oír con fe. Tan necios le califica el Señor a estos ministros que conociéndoles son necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Entonces, conociendo e iniciando por el conocimiento en el Espíritu del Señor Jesucristo, claramente del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, continúan caminando y obrando según sus dogmas, según su doctrina, según sus paradigmas, según sus costumbres que invalidan la palabra y haciendo lo que Dios no les ha mandado hacer en el nuevo pacto. El antiguo pacto es sombra, tipo, figura, que ya fue abrogado y entramos a un nuevo pacto. Por eso claramente dice el Señor allí, también lo confirma en 1 Corintios, hablando cuáles son esos niños, esos inmaduros que aunque tengan mucha letra, mucho conocimiento de letra, lleven muchos años en un ministerio, pero no quiere decir que son maduros. Por eso a razón dice el Señor, porque esta es la confianza que tenemos en Dios mediante Cristo. No que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, o porque nuestra competencia proviene de Dios, quien así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la cantidad de teología que mata, que envanece, sino del Espíritu que vivifica. Por eso estos que pueden tener mucho conocimiento teológico, pero no conocen la palabra de justicia, les dice el Señor que aún son carnales. Por eso dice, os di de beber leche y no vianda, porque no eran capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros todavía ministros, dice el Señor, celos, contienda, disensiones, no sois aún carnales y andáis como niños, porque diciendo el uno, yo ciertamente yo soy de Pablo, el otro soy de Apolos, no soy carnales. Entonces esta disensión, esta situación de niños, implica que no se conoce la palabra de justicia, y el no conocer la palabra de justicia pasa a ser un niño que no está cumpliendo con la voluntad del Señor. Acordémonos allí en Mateo también, en Hebreos, donde el Señor habla cuál es el ministro maduro que conoce la palabra de justicia, y dice allí en el versículo 3, dice que todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, no puede entender. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Para poder conocer el bien y el mal, hay que conocer la palabra de justicia, vivir la palabra de justicia. Por tanto, dice el Señor en el capítulo 6,
en el capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Dice el Señor, avancemos y maduremos en la palabra de justicia. Entonces, eso es lo que nos llama el Señor para que hagamos lo que nos ha mandado hacer, porque la iglesia, los ministros quedaron todavía levitando según el orden de Leví y de Aarón, y no según el orden de Melquisedec, cuando ya ese sacerdocio fue abrogado. Dice allá en Hebreos capítulo 7, si pues por la perfección fuera el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de la ley, eso es claro. El Señor y lo confirma allí en el versículo 18, donde dice que ha pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, de su ineficacia, de su inoperancia. El 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, a estos son los que llama el Señor allí en Mateo capítulo 7, unos niños inmaduros, carnales, insensatos, que no conocen la palabra de justicia y siguen haciendo lo que Dios no le ha mandado hacer, como claramente lo establece la palabra allí en Isaías capítulo 1, en donde el Señor llama la atención para que no se haga lo que no ha mandado hacer. Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, de cebo. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atros? ¿Quién les mandó a hacer eso? No me traigan más vana ofrenda, no la quiero. Dice, convocar asamblea, reuniones, ya no lo puedo sufrir, no lo soporto, son iniquidad vuestras fiestas, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Por eso dice el Señor, cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero vea lo que llama el Señor a una iglesia entendida del nuevo pacto. No a seguir haciendo estos cultos religiosos hacia adentro, sino hacia afuera, en lo que es el gobierno de Dios sobre la tierra. Dice, aprended más bien a hacer el bien, buscad el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen la viuda, denle pan al hambriento, visitan al enfermo, visitan desde la cárcel. Y ahora sí venga luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Oiga, el versículo 19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso es lo que a quienes habla el Señor. A estos ministros, que aún son niños, que son carnales, que son inmaduros, que no que digan Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque a Dios no le interesa la cantidad de manifestaciones o dones que tengas. Por eso dice el Señor, muchos me dirán, el Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. No es las manifestaciones ni los dones lo que impactan al Señor, lo que conmueven el corazón de Dios, sino el fruto del Espíritu y a obrar conforme al diseño correcto del Padre Eterno para el nuevo pacto. Y el nuevo pacto se llama reinar en vida, se llama reinar y gobernar la tierra, sojuzgar la tierra, tomar posesión sobre la tierra, tomar jurisdicción, manejar los ámbitos y gobierno espiritual y territorial. Eso es lo que Dios llama a ser los ministros entendidos del nuevo pacto y no continuar allí en un sacerdocio que ya fue abrogado, que es lo que Dios justamente no quiere que se haga, sino que se tome posesión. Por eso, ¿qué es entrar en el reino? La otra pregunta. Entrar en el reino de los cielos es un ámbito. El reino de los cielos es el reino de Dios aquí en la tierra, que fue traído y bajado por el Señor Jesús. Por la obra del Padre, el Señor Jesucristo vino a la tierra y bajó el cielo a la tierra. Es un reino transicional mientras viene el reino perpetuo y la plenitud del reino para todas las cosas, arreglarlas y perfeccionarlas en toda su plenitud. Y eso se llama Mateo 6:33.
lo dice la palabra, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras y todas las cosas vendrán por añadidura. Para entrar al reino se requiere nacer de nuevo. Habiendo nacido de nuevo y madurado en la palabra, ese es el código para entrar al reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino de Dios, el Señor Jesús lo trajo en el Padre Nuestro, que oraban y les enseñó a sus discípulos: venga a nosotros tu reino, que fue en el antiguo pacto, porque el nuevo pacto se cumplió cuando el Señor, el testador, murió, y una vez que murió, resucitó, hizo tránsito a cosa juzgada y quedó en firme el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya el reino está aquí. Por eso cuando le preguntaban al Señor en Lucas 17, 20, 21, en este reino transicional, le decían: dinos cuándo vendrá el reino, decían allí. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió Jesús y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, ni helo allí, porque he aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Por eso, entrar al reino, dice el Señor, es conocer la justicia. Y cuando entras al reino, con el código de justicia, todas las cosas sobrenaturales te serán añadidas de una manera natural en tu vida. Por eso ya no se necesitará estar buscando ni haciendo eventos para milagros, porque los milagros te van a venir cuando tú entras al reino. Eso es lo que se llama entrar en el reino de Dios y su justicia, claramente establecido en Mateo 6:33. Por eso primera también, lo vemos ahí en Romanos 5:17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarás en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Por eso el reino de los cielos es paz, justicia y gozo en el Espíritu. Eso es entrar al reino de los cielos. Entrar al reino, el reino de Dios aquí en la tierra, un reino transicional, que esperamos que venga el reino en plenitud, pero entramos al reino para disfrutar los beneficios y la herencia dada a sus hijos de aquellos que le creen. Eso es lo que es entrar al reino. Dice también que cuando será ese tiempo, dice la otra pregunta, dice ¿cuál será aquel día en que el Señor, allí en el versículo 22, le juzgará? Lo dice pues en 2 de Pedro 2:9, 2 de Pedro 2:9 dice la palabra: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El día, pues, es el día del juicio, que se rinde las cuentas ante Dios y Dios lo juzga. Entendiendo que es necesario conocer la palabra de justicia, reinar en vida, entonces a esos son los que Dios habla y a esos son los que Dios va a juzgar, y a esos son a los que se refiere. Aquellos ministros que tuercen el derecho, que edifican sobre otro fundamento diferente al de Cristo Jesús, del nuevo pacto, afirmados en la verdad presente, como dice la palabra en Romanos 5:17, os recuerdo, 2 de Pedro 1:12, aunque saben esto, dice allá el versículo de la palabra de Dios, os recuerdo para que viváis afirmados en la verdad presente. Es la verdad presente del nuevo pacto, no la verdad bíblica del antiguo pacto. En eso hay que tener claridad, y ese es el propósito de Dios, para que aquí en la tierra hagamos las cosas conforme al diseño de Dios, como esos peritos arquitectos que edificamos sobre el fundamento correcto que es Cristo Jesús, con oro, plata y piedras preciosas, y no dentro de un sistema religioso que está edificando sobre otro fundamento con paja, heno y hojarasca, y el fuego lo va a probar. Y ese fuego que lo va a probar es justamente que no va a entrar al reino de los cielos, porque no ha cumplido con el correcto propósito y diseño de Dios para el nuevo pacto, la obra de la cruz, que
el Dios de justicia, nuestro Padre de justicia hizo era para que cambiáramos ese sacerdocio, para que cambiáramos esa ley cultico-religiosas y entráramos a gobernar y a tomar posesión sobre la tierra, para impactar los ámbitos y las esferas de gobierno, las esferas políticas, ministeriales, económicas, de educación, para que la tierra sea gobernada por los hijos de Dios, por la creación clama, gime, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que llama justicia, entrar en justicia. Isaías 59, el Señor dice, no hay quien clame por la justicia, no quien juzgue por la verdad. Dice que Dios se aterra, que no hay quien clame, ¿no? Dice, por eso el derecho se puso lejos, la verdad tropezó en la calle, no llega a la equidad. Eso es lo que se llama el reino de Dios, eso se llama la justicia de Dios, eso es lo que se llama los ministros competentes, entendidos del nuevo pacto. Y lo contrario de esto es lo que Dios simplemente juzga a aquellos religiosos que dicen, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos tantas vigilias, hicimos tantos ayunos, hicimos tantas guerras espirituales. Señor, no, yo no quiero eso. Dice, Señor, yo quiero es justicia. Yo quiero es que obren en justicia, que cumplan con mi propósito, que cumplan con mi diseño del nuevo pacto, que gobiernen esta tierra, que establezcan el orden, que como árboles plantados de justicia con la semilla incorruptible, trabajen estableciendo y extendiendo mi reino en toda buena obra. Eso es lo que el Señor llama en este tiempo para que sea una iglesia entendida, competente en el nuevo pacto, una eclesía que trabaje hacia afuera, no hacia adentro, que tome un dominio de la tierra, que sojuzgue la tierra, que juzgue todas las cosas con justo juicio, como los Elías corporativos que se levantan a confrontar a un gobierno corrupto, a un sacerdocio desviado, a un pueblo claudicado y establezcan el orden. Esos Danieles que no se arrodillan a los sistemas ni a los césares, sino que honran el nombre de Dios y establecen la cultura del reino contra toda cultura babilónica. Eso es lo que el Señor llama los ministros competentes y lo otro se llama religioso. Todo esto religioso, todo este sistema de religiosidad levítica y arónica, cultico-religiosa, el Señor le llama niños carnales, inmaduros, insensatos en la palabra de justicia, impíos. Y esos son los que no llamará a entrar al reino de los cielos, irá apartados de mí, como dice allí en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque es igual al sistema de los fariseos y los saduceos y de los escribas hipócritas. Dice, porque cerráis la puerta del reino de los cielos, ni entráis, ni dejáis entrar a los que vienen entrando. Porque diezmáis la menta, el comino y el eneldo, pero os has olvidado de lo más importante, que es la justicia, la fidelidad y la fe. Hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Por eso les he mandado maestros, profetas, pero los apedrean, los matan, los persiguen de sinagoga en sinagoga, y no quieren escuchar la palabra de cambio. Eso es lo que el Señor establece allí en Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Y a estas personas son las que se dirige hacia un sistema religioso que no ha entendido la justicia de Dios, que no camina en la justicia de Dios, que siguen un sistema arónico y levítico religioso que el Señor dice allá en Isaías 1, ya no quiero eso, no les he mandado. ¿Quién les manda a hacer eso? Hagan justicia, eso es lo que quiere el Señor. Obediencia quiero, no quiero sacrificios. A esos que se dirige el Señor, y entrará al reino de los cielos aquellos ministros entendidos y competentes que tomen justicia, que hagan justicia, que vivan en justicia y que el código de justicia, naciendo de nuevo, les entren en el reino para manifestar el rey, porque entre otras cosas ya no hay ungido ni hay sumos sacerdotes. Es el Cristo ungido en mí, y el único sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec es el Señor Jesucristo, porque ya todos somos ministros competentes, obreros aprobados, sus piedras vivas, sus altares. Eso es lo que se llama justicia, y a eso se refiere el Señor. Entonces, mis amados, con esta introducción dejo en consideración de ustedes
lo que el Señor establece en Mateo capítulo 7 del 21 al 23. El Eterno Padre, que los ha bendecido con toda bendición en el lugar celestial donde te ha colocado, sea de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén.